Bueno, muy bien, vamos a hacer un compacto acá de un ejercicio típico de probabilidad en donde hay que completar un cuadro. Estos cuadros funcionan de la siguiente manera. Estos cuadros se ponen los totales así a lo largo, es decir, 85 más 71 me tiene que dar este 156. Los totales hacia abajo, es decir, lo que está en negro es lo que me dieron de dato, entonces yo empiezo por acá, 85 más cuánto me va a dar 230, hago la resta y obtengo el 145. Después, como tenía este 99, más 145 lo sumé, me dio el 244. Luego, como tenía el 400, le resto el 244, me da el 156. Y como tenía el 85, se lo resto al 156, me da el 71. En esto tenía el 400 y el 230, resto el 400 y el 230, me da el 170. Es decir, esto sumado, 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 se cumple y así también, ¿ve? Si sumo esto me da 400, si sumo esto me da 244 y si sumo esto me da 156. Es lo primero. Muy bien, acá me van a pedir probabilidades y cuando me abre la probabilidad de la unión se va a referir con una O. Y cuando uno hace la probabilidad de una unión, la probabilidad de A, unión un conjunto B, hay que descontarle esto porque si no uno lo estaría tomando dos veces esta intersección. ¿Sí? La estaría tomando dos veces esa intersección. Entonces, por eso que cuando uno hace la probabilidad de la unión, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Entonces, hay que descontarle esa intersección. Acá me dice, por ejemplo, en el B, en el A complete la tabla, ya lo hicimos. En el B dice que ¿cuál es la probabilidad de que trabaje para la empresa privada o vive en capital? Bueno, la probabilidad de que trabaje para una empresa privada o vive en capital, si yo hiciera la probabilidad de empresa privada, que va a ser para que de una empresa privada es 2,44 de 400. O vive en capital, si yo le sumo que vive en capital, la probabilidad de que vive en capital son 230 de 400. Esto lo sumaría y me daría más de un entero. Y la probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Acá lo que faltaba era descontarle la probabilidad de la intersección. ¿De quién? De que trabaje en una empresa privada y vive en capital, que es 145 de 400, y ahí sí me da un número menor que 1 y mayor que 0. Muy bien. Después el punto C es algo parecido, dice cuál es la probabilidad que trabaje para el gobierno o viva en el conurbano. Entonces digo, va a ser la probabilidad de que trabaje para el gobierno más la probabilidad que vive en el conurbano menos la probabilidad de que trabaje para el gobierno y viva en el conurbano. Entonces la probabilidad que trabaje para el gobierno es 156 de 400. La probabilidad que vive en el conurbano son 170 de 400. Y la probabilidad que trabaje en gobierno y viva en el conurbano es esta intersección, 71 de 400. Hicimos ese cálculo y nos da un valor menor que 1. ¿Sí? Ese cálculo había dado 156 sobre 400 más 170 sobre 400 menos 71 sobre 400. 0,63, si mal no me andan los cálculos, eso es lo que haría esa probabilidad. Muy bien. Luego dice, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje para la empresa privada dado? Dado, dice acá. ¿Dado qué? ¿Dado qué? Cuando dice dado qué o sabiendo que, eso es probabilidad condicional. Es decir, eso es esto. Probabilidad condicional, sabiendo que o dado que. La probabilidad condicional se lee así. La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B es igual a la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B en este caso. Si fuera la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ocurrió A o dado que ocurrió A, ¿ve? Es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de A. Si eso lo traemos a nuestro problema, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje para la empresa privada, dado que, ahí pongo esa recta, dado que vive en la capital? Bueno, va a ser la probabilidad entre la intersección de que trabaje para la empresa privada y vive en capital
sobre la probabilidad de que viva en capital. La probabilidad de que trabaje para la empresa privada y viva en capital es esto, 145 de 400, sobre la probabilidad de que viva en capital, que son 230 de 400. Hago ese cálculo y eso me da 0,63. Muy bien. Y después el último dice que trabaje para el gobierno dado que vive en la capital. Trabaja para el gobierno dado que vive en la capital. Hago la intersección, que trabaje para el gobierno y vive en la capital me da 85 de 400. Sobre la probabilidad que trabaja para que vive en la capital es 230 de 400 y eso me da 0,37. Esto es completar un cuadro, encontrar las probabilidades, probabilidad de la unión y luego la probabilidad condicional. Esas son las dos probabilidades que han utilizado acá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este era otro en las cuales me aparecían las lámparas que eran de luz fría y las lámparas que eran de luz cálida. Este va a ser el total y este el total de los totales, ¿sí? Porque estos también son total. Acá lo que estaba en negro es lo que me dieron de dato y en rojo es lo que yo empecé a buscar. Tenía el 30 y tenía el 12. No, en rojo es lo que me habían dado de dato, claro. O en negro, uno de los dos, pero uno de esos me habían dado de dato y yo empecé a buscar que se cumpla esta suma. Esto me da 200, esto me da 120, esto me da 80. Para abajo suman 30, para abajo suman 170. Una vez que completo ese cuadro, me hicieron estas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de luz fría o defectuoso? Entonces dije, va a ser la probabilidad de que sea luz fría más la probabilidad de que sea defectuoso menos la probabilidad de la intersección, luz fría y defectuoso. Entonces luz fría es 80 de 200, más la probabilidad de que sea defectuoso es 30 de 200, menos la probabilidad de que sea luz fría y defectuoso, la intersección 12 de 200. Hago ese cálculo y eso va a ser el resultado. Y después me dice cuál es la probabilidad de que sea de luz fría sabiendo que es defectuoso. Sabiendo era una probabilidad condicional. Es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de que sea defectuoso. La probabilidad de la intersección, luz fría y defectuoso era 12 de 200, defectuoso era 30 de 200. Hago ese cálculo y me da 0,4. Estas son las tablas, cómo se completan y cómo se responden esas probabilidades. Muy bien, muchas gracias.